Qué bueno que nuevamente tenemos de parte de nuestro buen Dios este enorme privilegio de podernos presentar delante de Él para adorarle, para honrarle, para exaltar su nombre. Pero en medio de este tiempo de adoración a nuestro Dios, quisiera en este momento, antes de iniciar la exposición de la palabra de nuestro buen Dios, eh, recordar dos motivos de oración que hace un momento los teníamos en medio de nuestro tiempo de presentarnos en oración delante del Señor. El primero, pues yo creo que todos nosotros somos conocedores de una u otra manera de la situación de orden eh, público que está afrontando nuestro país y las tensiones políticas que se están dando, que pueden ser aún todavía más devastadoras o que impulsen una situación más difícil en nuestro propio país. No nos corresponde como iglesia a nosotros tomar el papel de los políticos, pero sí nos corresponde orar por esta situación, presentar delante del Señor esta realidad y que el Señor sea teniendo misericordia sobre nuestro país, un país con dirigentes contrarios a Él y a su palabra, pero que el Señor, a pesar de eso, muestre su misericordia sobre nosotros. Les invito a que no dejemos pasar este motivo de oración como algo que personalmente debemos estar teniendo. Y el otro motivo de oración ya es más íntimo de nosotros como iglesia. Tenemos una persona muy especial para nosotros, Graciela Morales, que ha hecho parte de esta iglesia por muchos años, pero su condición de salud ha estado afectada de manera más fuerte últimamente. Ella ya lleva una semana hospitalizada y la razón es por una dificultad para respirar, pero también es por la situación ya de una enfermedad que cada vez ha ido avanzando más en su cuerpo y restándole sus fuerzas. Queremos invitarles a que oremos por ella. El Señor siempre es soberano en cada cosa que hace y tiene un propósito también con cada una. Pero les pedimos que estemos orando por ella. Y también les hemos invitado que si podemos, y ojalá ese sea nuestro esfuerzo, vayamos y estemos con ella y la visitemos en el lugar donde ella se encuentra hospitalizada. Si usted no lo sabe, pues le invitamos entonces a que pregunte al cuerpo pastoral o diáconos para que podamos indicarle entonces dónde está y podamos ir y estar allí, acompañarla y animarla en la fe. Bien, después de mencionar estas dos cosas, vamos entonces a tomar el tiempo de presentarnos delante del Señor y de su palabra para ser entonces instruidos y guiados por ella. Desde hace ya un par de semanas atrás hemos estado hablando de un tema que hemos querido invitarles a todos a no solamente conocerlo, sino también a ser parte de él. Y de lo que hemos estado hablando es de que como iglesia debemos tener una identidad clara. Debemos saber qué tipo de iglesia somos. Hace más o menos 20 días atrás estábamos hablando de ese nombre de nuestra iglesia: Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Y aunque para muchos cada una de estas palabras tenga un gran significado, una gran importancia, para otros toda esa cantidad de palabras que componen el nombre de pronto no significan mucho. Simplemente somos una iglesia y ya. Sin embargo, la Escritura nos llama a nosotros a tener una clara identidad de quiénes somos como iglesia. Y por eso entonces hablamos de cuál debe ser nuestro propósito, o cuál, en otras palabras, es nuestro propósito como iglesia. Esta fue la primera exposición y allí hablamos de que nuestro propósito es ser cada día más una iglesia bíblica. De eso se trata nuestro propósito. Si algo tuviésemos que pensar con respecto a qué debemos ser como iglesia, es entonces, en cuanto al propósito, ser cada día una iglesia más bíblica. Y esto porque la misma Escritura nos lo dice en muchos textos, pero uno de ellos era Primera de Timoteo 3:15, que dice: para que, citando palabras del apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Bien, esto fue lo que compartimos entonces en esta exposición, pero además de que en esa identidad como iglesia tuviésemos claro cuál es el propósito, también hablamos acerca el domingo pasado de cuál debe ser nuestra misión, que tuviésemos claro cuál es nuestra tarea a desarrollar en nuestro día a día. ¿Qué debe ocupar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras energías en nuestro día a día como iglesia? Y esa misión, hablábamos el domingo pasado, ser una iglesia de discípulos que hace discípulos. Y nos hacíamos la pregunta, ¿entendemos lo que es un discípulo? Y expusimos lo que es un discípulo, pero también invitamos e hicimos el llamado a ser discípulos. No solamente yo debo pensar en si soy un discípulo, sino estoy llamado a ser discípulos, a que otros, al igual que también en mí, esté la misma meta, ser como Jesús. Y esto nosotros lo entendíamos a la luz del texto de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, entre otros textos. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de este texto entonces entendíamos que hay una gran comisión, o es la gran tarea y misión que debe estar para la iglesia. Pero en estas dos cosas que hemos hablado, no solamente nos hemos quedado en decir que es lo que la iglesia de manera general debe hacer, sino lo que cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, como personas que el Señor nos hace responsables al venir y estar en este lugar y escuchar su palabra, que debemos hacer con nuestras vidas. Ahora, hoy entonces hablaremos acerca de la visión como iglesia. Es necesario que nosotros pensemos acerca de esto, porque cuando hablamos de visión, estamos hablando acerca entonces de lo que debemos llegar a ser a la vuelta de varios años que lleguen para nuestra vida según la voluntad de nuestro buen Dios. Nosotros no podemos vivir la vida simplemente sin pensar en el mañana, sin pensar en el futuro. Ahora, no nos corresponde a nosotros decidir el futuro, pero sí nos corresponde a nosotros prepararnos y caminar claramente hacia un futuro donde Dios sea exaltado y honrado, de parte de todos como iglesia, pero también de parte de cada uno como creyentes. Hablando entonces acerca de la visión es esta: ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Que esta iglesia, si pasa un año, si pasan 2, 5, 10, 20, 30, 50 años, esto sea lo que esta iglesia está luchando por cada día alcanzar, porque en ese futuro esto sea una realidad cada vez más evidente en la vida de nuestra iglesia. Ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Hay un texto en la palabra de nuestro Dios que yo creo que muchos de ustedes recuerdan, y es un llamado de atención que nuestro Señor Jesús nos coloca a nosotros. Ese texto es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos de nosotros nos consideramos cristianos. Muchos de nosotros nos consideramos personas que seguimos a Cristo, pero a la hora de hacer su voluntad, a la hora de convertirnos en aquellos siervos que están dispuestos a hacer lo que su Señor dice, fallamos, y nos queda mucho realmente por lograr o por hacer frente a esta tarea. Ahora, yo quiero invitarles a que ustedes allí se hagan esta pregunta: ¿por qué estar hablando de estas cosas como iglesia? ¿Por qué estar hablando de un propósito como iglesia? ¿Por qué estar hablando de una misión como iglesia? ¿Por qué estar hablando de una visión como iglesia? ¿Cuál es la necesidad de estar hablando de estas cosas? Alguno podría decir: ¿y por qué no estar hablando de otro tipo de temas que pudieran ser de alguna manera un poco más prácticos para nuestra vida como creyentes o como iglesia? Bueno, hay muchas razones de por qué estar hablando acerca de esto, pero permítame enunciarle 3 razones. No es que esta sea la manera como vamos a desarrollar este mensaje, sino inicialmente permítame mencionarle 3 razones de por qué estar hablando acerca de esto. La primera: porque hoy
hay muchas iglesias y yo creo que cada uno de nosotros somos testigos. Nosotros encontramos en cada cuadra muchas iglesias. No más usted pase aquí al frente, al otro lado de esta avenida 1 de Mayo, y va a encontrar 4 junticas, 3 a un lado y al frente otra, y todas se llaman cristianas o todas se presentan a sí mismas como cristiana. La pregunta entonces frente a eso es: ¿y cuál o cómo saber cuál de ellas es correcta y cuál no? Entonces, hoy tenemos muchas iglesias que se presentan a sí mismas como iglesias cristianas, pero ¿cuál es una iglesia correcta y cuál no? Y creo que tener entonces esa identidad como iglesia lleva entonces a nosotros poder con mucha más claridad saber si somos la iglesia que debemos ser o no. Otra razón es porque todos nosotros no siempre vamos a estar aquí. Yo no sé si usted tiene en algún momento el pensamiento de que usted toda la vida va a estar en este lugar, que usted va a estar aquí, pasen y pasen los años. Bueno, eso no lo sabemos. ¿Conoce usted lo que sucederá el día de mañana? ¿Sabe usted lo que sucederá en la tarde de hoy? Puede ser que nosotros no estemos la próxima semana o no estemos el próximo año o en la próxima década, pero es necesario que esta iglesia tenga claro qué identidad tiene para así a la siguiente generación poderle dejar claro lo que el Señor ha hecho con nosotros como iglesia, y que la iglesia continúe a pesar de que nosotros no estemos, con la misma claridad e identidad como iglesia. Pero hay una tercera, porque es necesario que nosotros mismos tengamos claro quiénes somos. Esto es sumamente importante. Les decía hace un momento que personas escuchan el título Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia, y todas esas palabras simplemente las resumen en pensar: somos una iglesia, ya. Pero no es precisamente eso todo lo que debiésemos nosotros comprender. Por eso, a partir del próximo domingo vamos a estar exponiendo de la palabra del Señor las doctrinas fundamentales que nos hacen ser la iglesia que somos, que nos hace tener la fe que tenemos como iglesia, y que esas doctrinas fundamentales nos hacen diferente a muchas iglesias que dicen ser cristianas. No es nuestra tarea juzgar esto, pero que dicen ser cristianas y de alguna forma vemos que no es así. Así que lo que nosotros entonces debemos es tener una claridad de quiénes somos, y el texto que hoy tenemos delante de nosotros nos llama justamente a esto. Por eso quiero invitarles a que regresemos al texto que hablamos, ni usted ni yo perdamos de vista hoy. El texto de Mateo capítulo 16. Y vamos nuevamente a leer todo el texto, no vamos a exponerlo todo, pero vamos a leerlo para tener un contexto de lo que estamos allí viendo en la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo número 13 de este capítulo 16 de Mateo: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Buen Dios, nos presentamos delante de ti, de tu palabra, con el deseo, Señor, que seas hablando a través de ella, Señor, a nosotros, a nuestra mente y nuestro corazón. No para que nuestra mente se llene de conocimiento, sino para que nosotros seamos obedientes y hagamos la voluntad tuya, con esta manera demostrando que entonces tú eres nuestro Señor
y nuestras vidas, Señor, son gobernadas y dirigidas por ti. Toma al expositor, Señor, y que a través de esta palabra expuesta seas entonces comunicando tu voluntad para esta tu iglesia. Amén. Cuando nosotros nuevamente colocamos nuestra mirada en el texto de Mateo, capítulo 16, los versículos 13 en adelante, lo que nosotros vemos de una manera clara al iniciar es que se plantea la necesidad de saber quién es Jesús. La necesidad de tener claro Jesús qué era para las personas que estaban a su alrededor. Y por eso llega un momento donde Jesús les hace la pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya había habido una primera parte de ese cuestionamiento, pero quiero resaltar inicialmente esto porque este cuestionamiento fue para los discípulos. Este mayor cuestionamiento fue para los que estaban más cerca de él. Y por eso nosotros podríamos entender un poco más claramente que nosotros somos los primeros que debemos tener claro quiénes somos como iglesia. La gente que está fuera, externa a esta iglesia, no deben ser los primeros en tener claro quiénes somos. Los primeros que debemos tener claro quiénes somos como iglesia somos nosotros mismos. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Versículo 15. Con esto Jesús entonces les estaba llevando a que ellos pensaran y reconsideraran quién era Jesús para ellos. Así que es en este momento donde aquí surge una respuesta gloriosa y una respuesta que ha sido la respuesta sobre la cual la iglesia ha sido edificada o levantada. Sin embargo, volvamos un poco antes de ir allí justamente a esa respuesta. Aquí en el versículo número 13, en la parte final de este texto, el Señor Jesús dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta general. Esta es la pregunta para todas las personas, tanto los que están con Él como los que no. Y frente a esa pregunta general que hace el Señor Jesús a sus discípulos, la respuesta es esta. Unos, está en el versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo que estaba en la mente de los judíos de ese tiempo era que Cristo era la reencarnación de alguno de ellos, que Cristo no era propiamente alguien especial en sí mismo, sino que su valor lo tenía por lo que venía del Antiguo Testamento, por lo que conocían de estas personas. Pero esto entonces no permite tener claramente la respuesta a quién es Jesús. Había la necesidad de tener claro quién era Él. Y aquí es donde nuevamente quiero unir esto a lo que hoy estamos hablando. Es necesario que cada uno de nosotros tenga claro cuál es nuestra identidad, y en esa identidad es necesario que cada uno de nosotros tenga claro hacia dónde vamos como iglesia, cuál es el futuro que está de frente a nosotros como iglesia. No otra vez porque nosotros seamos quienes lo definimos, nosotros no tenemos esa capacidad, sino porque el Señor nos ha establecido a nosotros justamente hacia dónde caminar. Y si Él ha establecido esto, entonces tenemos que caminar hacia allá, y ese es el futuro al que nosotros debemos entonces dirigirnos. Ahora, cuando seguimos mirando el texto, ¿qué es lo que encontramos en el versículo 16? La respuesta de la que hacíamos mención hace un momento, la respuesta que es la base y el fundamento para la iglesia. Dice el versículo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pudiera parecer también unas palabras muy ligeras, pudiesen parecer unas palabras muy lógicas y sin mucho que decir de ellas. Sin embargo, hay enorme profundidad en esta respuesta de Pedro. Así como para muchos, Iglesia Bautista Reformada, Faro de Gracia, no es que diga mucho, también para otros, la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tampoco diría mucho. Sin embargo, hay una enorme profundidad en esta respuesta. Y quiero llamar su atención en esta mañana, dentro de esta respuesta, a la palabra
Cristo. Yo creo que todos nosotros sabemos que esta palabra Cristo fue entonces puesta a nuestro Señor. La Escritura nos dice que en momentos a Él se le llamaba Jesús y en otros momentos se le llamaba Cristo y en otros más se le llamaba Jesucristo. Ahora, este texto habla de Cristo. Bueno, esta palabra Cristo es una palabra que proviene de un término hebreo. Ese término hebreo es Masiaj, o más conocido entre nosotros como Mesías. De ese término hebreo proviene este término que encontramos en el Nuevo Testamento y que es griego. En el griego, entonces, esta palabra es Christos. Y lo que esto significa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es ungido, consagrado con aceite, elegido por Dios. Así que entonces, cuando nosotros estamos pronunciando la palabra Cristo, no estamos pronunciando un nombre propio, o por lo menos para el tiempo de nuestro Señor Jesús, este tiempo judío no era un nombre propio. ¿Usted conoce hoy personas que se llaman Cristo? Sí, yo creo que sí. Hay personas que en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, escuchamos que se llaman Cristo. Y ya ese nombre hoy es un nombre propio. Pero en el tiempo de Jesús no era nombre propio. Jesús era un nombre común, entre comillas. En el Antiguo Testamento el nombre Jesús está, no propiamente como Jesús. Pero en el Antiguo Testamento el nombre Jesús era Josué. Josué era el nombre Jesús en el Antiguo Testamento. Y lo que significaba Josué en el Antiguo Testamento, yo creo que ustedes conocen al sucesor de Moisés que llevaba ese nombre. Lo que este nombre significa es Jehová salva. Eso era lo que significaba. Así que el nombre Jesús, que era común en ese tiempo y que sé que otras personas tenían este nombre para ese momento, también se llamaban Jesús. Pero Cristo es el primero que tiene este nombre. Es a Él que por primera vez se le coloca este término, porque entonces no es un nombre. Lo que significa, nuevamente entonces lo recuerdo, es el ungido de Dios. Jesús, ungido de Dios. Esto es entonces lo que se quería decir cuando se aplicaba este término. Por eso la respuesta de Simón Pedro es: tú eres el ungido de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Tú eres el consagrado con aceite. Tú eres el elegido de Dios. Y como ya entonces dijimos, esta respuesta es una respuesta enorme. Es una respuesta, podríamos decir, de grandes proporciones, porque esta respuesta era la base sobre la cual la iglesia se establecería. Ahora, esto fue lo que hizo contundentemente entonces esta respuesta de Pedro, y Jesús lo reconoció. Por eso en el versículo 17 que leímos del texto dice esto: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta respuesta enorme, profunda, gloriosa de Pedro no es una respuesta venida de su mente, venida de su corazón, venida de su entendimiento. Era una respuesta que había sido dada por Dios. Estas palabras habían sido puestas de Dios en el corazón de Pedro. Y Pedro lo que había hecho era proclamar una enorme verdad que, como ya lo dijimos, entonces no era de su propio pensamiento, sino del Señor. Allí entonces esto nos lleva a comprender la profundidad de estas palabras de Pedro. Pero es necesario que entonces sigamos leyendo el texto. Y cuando lo seguimos leyendo, nos encontramos con una parte de la escritura que ha generado una tremenda controversia a lo largo de la historia cristiana. ¿Qué continúa diciendo? Versículo 18. Y este es el texto en el que mayormente vamos a estar en esta mañana o en lo que nos resta de esta exposición. Versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor: y yo también te digo, estas eran palabras ¿de quién? De Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Qué ahora grandiosas estas palabras de nuestro Señor Jesús. Qué gloriosas estas palabras que Jesús da en respuesta a la declaración de Pedro. Que ya dijimos, no era una declaración cualquiera, no era una declaración más, era la declaración de fundamento para la iglesia. Pero Jesús responde de esta manera. Y allí entonces se genera una enorme controversia en la era cristiana. ¿De qué trata esta controversia? Bueno, la Iglesia Católica Romana lo que ha establecido es que este es el argumento en el que se apoyan ellos para decir: Jesús estaba nombrando a Pedro como el primer papa en la historia. Y después de esto, la Iglesia Católica se inventó, y hablo de que se inventó porque no está en ninguna parte de las Escrituras, se inventó que este primer papa debía tener un sucesor. Por eso, entonces vemos hace un momento el haber sido elegido un sucesor más de Pedro. Pero en la Escritura, en ningún momento nosotros encontramos que este texto esté siendo la base o el fundamento o el argumento para este tipo de práctica en la iglesia cristiana. Voy a compartirles lo que dijo en una ocasión Martin Lloyd-Jones. Este hombre, si no saben quién es él, fue un pastor bautista de gran influencia hace 2 siglos hacia acá, con respecto a la teología reformada. Y él dijo: no reconocemos a ningún ser humano como la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es el rey y la cabeza de la iglesia. Esto es lo que nosotros encontramos en las Escrituras y estamos totalmente en desacuerdo con respecto a lo que la Iglesia Católica Romana ha establecido. Pero volvamos a colocar nuestra mirada en el texto, en el versículo 18. Y en este versículo 18 entonces aparece el nombre Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí empieza parte de esa controversia, aunque para nosotros no lo es. Dice el texto bíblico, cuando es revisado entonces en sus originales, que esta palabra Pedro viene de un término en latín que es Petrus. Ese es el término latín de donde viene el nombre Pedro. Y ese término latín a su vez se deriva de otro término griego que es Petros. Ahora, usted podrá decir: muy bien, ¿y eso qué significa? Permítame darle la respuesta. Lo que eso significa es que este término está haciendo alusión a piedra o roca. Es a eso a lo que hace alusión el nombre de Pedro. Creo que nosotros recordamos que el nombre de Pedro no era propiamente Pedro. El nombre de Pedro era Simón. Y después lo que hace el Señor Jesús es colocar el nombre piedra o roca en él, para mostrar entonces el tipo de persona que sería Pedro. No propiamente en ese carácter y comportamiento, sino más bien en cuanto a sus convicciones y sus propias declaraciones. Es por eso entonces que el texto nuevamente nos dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la declaración de Pedro. Todos sabemos que Pedro no fue, y lo diríamos en nuestras palabras coloquiales, Pedro no fue una perita en dulce. ¿Qué hizo Pedro? Dentro de las muchas cosas que hizo Pedro fue negar a Jesús. Dentro de las muchas cosas que Pedro hizo fue abandonar a Jesús. Dentro de las muchas cosas que Pedro hizo fue regresar a su labor y tarea después de que Jesucristo resucita, olvidándose de la promesa de la resurrección. Este era Pedro. Pero aunque Pedro tenía este tipo de comportamientos, Pedro tenía convicciones claras y profundas. ¿Como cuáles? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en este mismo texto aparece otra palabra que es muy similar a la que acabamos de profundizar un poco. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y es allí entonces donde nuevamente sigue la controversia, aunque para nosotros no. Dice el texto que allí entonces es usada la palabra roca, y esta palabra roca viene también de otro término que tiene que ver con el término Petra en griego. Y esta palabra Petra en griego traduce al español
roca. Lo mismo que Petros traduce roca. Es decir, en el texto de Mateo capítulo 16 versículo 18 encontramos dos palabras que en el idioma original, en el griego, son lo mismo. Bueno, aparentemente son lo mismo, o de una manera general son lo mismo. En el griego de ese tiempo, estas dos palabras eran intercambiables. Podían ser usadas indistintamente para hacer mención a lo mismo, entre comillas. Sin embargo, la palabra a la que estamos haciendo alusión, roca o Petra, es una palabra que tiene algo de variedad frente a la primera, Petros. Y yo quiero llevarles a otro texto donde esta misma palabra es usada. Mateo capítulo 7 versículos 24 al 25. Mateo 7, 24 al 25. Este es un texto que yo sé que recuerdan todos, y es un texto que nos muestra claramente donde esta palabra es nuevamente usada. Dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿quién está hablando? Jesús. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Sobre la Petra en griego. Si saltamos al versículo 25, dice: descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuevamente aparece allí la palabra Petra. ¿Cuál es la diferencia? Y es una diferencia muy ligera entre estas dos palabras, Petros y Petra. Pero la diferencia es que la primera, Petros, que es la que se usa para hacer referencia a Pedro, es una referencia a una piedra común, una piedra que da firmeza, una piedra que permite tener estabilidad. Pero la segunda palabra, Petra, es también una palabra que hace referencia a piedra, pero una piedra más grande, una piedra más enorme, una piedra que da una mayor estabilidad. Ambas son piedras, pero la una es más grande, de mayor firmeza, mayor estabilidad que la otra. Por eso en el texto de Mateo 7, 24 al 25 se usa esa palabra, la usa nuestro Señor Jesús, Petra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca grande, sobre una roca estable, sobre una roca que no es pequeña y que no permite tener la firmeza que necesita tener una roca para soportar una casa. ¿Usted puede construir una casa sobre una piedra pequeña? No, igual es una piedra, pero necesita, para tener mayor estabilidad, una roca o una piedra más grande. Bien, teniendo entonces esto claro y comprendiendo un poco más la etimología con respecto a estas dos palabras, quiero que volvamos entonces al texto de Mateo 16. Y cuando nosotros volvemos al texto de Mateo 16, vemos ahora la diferencia. Jesús le estaba diciendo a Pedro que él era una roca. No lo estaba demeritando. Él no le está diciendo tú eres una roquita tan bella, una roquita chiquitica. No, él no le está diciendo eso. Le está diciendo eres una roca. Eres una roca que da fundamento. Eres una roca que permite la estabilidad. Pero hay una roca mayor que tú. Hay una roca más grande. Hay una roca que permite tener mayor firmeza. Y esa roca es la declaración que tú has dicho. ¿Cuál es la declaración que Pedro había dado? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, ambas palabras son roca, pero la una está haciendo referencia a la magnitud de la declaración de Pedro. Y es sobre esta declaración entonces que, como ya hemos venido diciendo una y otra vez, se edificaría la iglesia. Ahora, cuando nosotros entonces entendemos esto y entendemos que Cristo no es un nombre propio, sino que se está haciendo referencia al enviado de Dios y el ungido de Dios, creo que nosotros ya comenzamos a comprender un poco más el texto que estamos leyendo en esta mañana. Permítame nuevamente hacer alusión a Martin Lloyd-Jones. Este hombre también resaltaba que Pedro
no fue tratado como alguien infalible. Y esto lo decía él para afirmar que Pedro no fue el primer papa, ni fue aquel que debiera tener ese sucesor, como hoy es anunciado por la Iglesia Católica. Dice, Pedro no fue tratado como infalible, ni como líder supremo por los demás apóstoles. Es más, él fue reprendido públicamente. ¿Recuerdan? Pedro tenía un comportamiento, y eso se nos revela en Gálatas, el capítulo 2, donde Pedro con los gentiles era uno y actuaba de tal manera para agradarle a los gentiles. Pero cuando él iba a estar, los gentiles, para quienes no saben, son los no creyentes, los no cristianos, los no judíos. Y cuando él estaba con los judíos, se comportaba de otra manera para agradarle a los judíos. Podríamos decir que es algo así, no vamos a decir propiamente o puntualmente, pero algo así para que podamos entenderlo en esta mañana, un hipócrita. Hipócrita, como muchos que nosotros conocemos, un hipócrita. Y es entonces por ese tipo de comportamiento que en Gálatas 2, 11 al 14, no lo vamos a leer, pero en este texto Pablo le llama la atención y le dice, ¿cómo es que tú con los judíos te comportas de una manera y con los que no son judíos te comportas de otra? Todo esto Martin Lloyd Jones lo tenía o lo sumaba para argumentar: Pedro no fue ningún papa, ni tampoco de él debe haber ningún sucesor. Ahora, teniendo esto ya claro, de acuerdo al texto que hemos estado estudiando en esta mañana, quiero que volvamos a recordar cuál es la visión de nosotros como iglesia. Que no nos desenfoquemos o no perdamos de vista cuál es la visión que debe tener nuestra iglesia. Usted ya la puede tener allí en su mente y en su corazón sin necesidad de ver la pantalla. La visión es ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Y permítame ahora hacerle a usted una pregunta. No estamos hablando de la visión solamente como iglesia. Estamos hablando de la visión que debe tener usted como creyente. Yo no sé usted qué piensa de su vida al cabo de la próxima semana, o al cabo del próximo mes, año o la próxima década. Pero yo quiero animarle a usted como creyente que en el próximo mes, año o década usted tenga esto claro, como dicen los abuelos, entre ceja y ceja. Que este sea el propósito de su vida, que esto sea lo que usted persigue, que esto sea lo que usted anhela para su vida. ¿Qué? Ser un cristiano sometido plenamente al señorío de Cristo. Pregunta: ¿qué pasa con aquellos cristianos que aparentemente están sometidos al señorío de Cristo? Dice la Escritura que estos que aparentemente muestran un sometimiento a Cristo, el día del juicio escucharán las palabras del Señor Jesús que dijo: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, predicamos, sanamos, hicimos milagros. Pero ¿qué palabras escucharemos de Jesús en ese momento? Apartaos delante de mí, nunca os conocí. Puede ser que usted tome la vida cristiana como un paseo. Puede ser que usted tome la vida cristiana como algo que es bueno, interesante, que es algo que es digno de ser conocido, pero no como la propia visión de su vida, como el propio proceder de su vida. Pues bien, si usted no toma en serio lo que debe hacer con su vida, puede usted estar expuesto a escuchar estas palabras el día en que usted se presente delante del Señor: apartados delante de mí, nunca os conocí. Permítame hablarle un poco más acerca de qué es una visión, si de pronto hasta este momento no me he hecho entender. Una visión es saber claramente hacia dónde caminamos. Dice la Escritura que hay muchos que caminan como el viento, simplemente de un lugar para otro, pero no tienen claro hacia dónde van. Pues bien, entonces, tener una visión es saber claramente hacia dónde caminamos. Recuerden, usted no siempre va a estar aquí. Usted no siempre va a estar en este lugar.
Es posible que el día de mañana usted ya no haga parte de esta comunidad, y no porque alguno de nosotros lo desee, sino porque en la voluntad del Señor ya no es así, que usted esté en otro lugar o que ya no esté en esta tierra. Eso es parte de lo que Dios puede plantear. Pero también una visión es tener claro lo que seremos en el futuro. Yo no decido el futuro, ya lo hemos dicho, pero sí tengo claro lo que seré en el futuro si el Señor me regala el futuro. Si el Señor me permite vivir el futuro, yo tengo claro lo que seré en ese futuro. Eso es una visión. También una visión es definir en qué queremos convertirnos al pasar de los años. Hay personas que han tenido esta experiencia y espero que todos pudiéramos tenerla de esta buena manera. Estamos un tiempo en este lugar, nos vamos por X o Y razón y regresamos al pasar de los años. Regresamos después de 5 años, después de 7, 10 años. ¿Qué quisiera usted ver al regresar después de ese tiempo? Algunos quisieran ver las mismas personas que hace 5 años o 7 o 10 conocieron atrás. Algunos al regresar después de este tiempo quisieran que la iglesia estuviera en el mismo lugar. Pero realmente lo que un verdadero cristiano debe anhelar para esa iglesia es que esa iglesia esté al pasar de los años sometida al gobierno de Cristo. Eso es lo que debe anhelar. Ahora entendemos que el Señor dice en su palabra, el crecimiento lo da Él. Y obviamente quisiéramos ver más personas, qué bueno por eso. Pero independientemente de más o menos, lo que debiésemos anhelar es que las personas que estén allí estén sometidas al gobierno, a la dirección de Cristo en sus vidas. Eso es lo que debiésemos anhelar y eso es por lo que usted debe trabajar en su vida como cristiano. Voy a hablarles un poco de unas iglesias que ustedes conocen. Ahora no se preocupen, no vamos a ser chismosos, pero vamos a hablar de las 7 iglesias nombradas en el Apocalipsis. ¿La recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan esas 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis? Bueno, vamos a hablar de ellas. Cuando nosotros vamos a este texto de la palabra de nuestro Dios, lo que encontramos es la realidad de estas iglesias. Primero, la iglesia de Éfeso. Allí encontramos la iglesia de Éfeso. Y en este capítulo 2 de Apocalipsis se le hace una promesa a la iglesia de Éfeso. Escuchen la promesa. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 en su segunda parte. Esta era la promesa para la iglesia de Éfeso. Pero quiero contarle una realidad de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, según creen algunos historiadores, desapareció entre el siglo IV y el siglo VI. En parte por la decadencia espiritual de la ciudad y el avance del Islam en la región. Esa iglesia no está en este momento. Si usted quisiera de pronto darse un paseo por Europa y buscar la iglesia de Éfeso, no la va a encontrar. Desapareció. Pero si usted quizás va y busca la iglesia de Esmirna, la busca inicialmente en la escritura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, en su segunda parte, va a encontrar que también a esta iglesia se le hace una promesa. ¿Cuál? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero, ¿qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia, según algunos historiadores, desapareció durante la Edad Media, a mediados del siglo XIII, por la conquista inicialmente de los turcos, luego por los bizantinos y finalmente por los otomanos en el año 1424. Otra iglesia que desapareció. Pero si usted quiere buscar la iglesia de Pérgamo, que es otra, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 en su segunda parte, allí es mencionada la promesa para esta iglesia. Y escúchela: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Una hermosa promesa, ¿cierto? Pero también, según la historia, no se sabe con claridad cuándo desapareció esta iglesia.
pero se cree que dejó de existir en algún momento entre los siglos IV y el sexto, y el siglo XIV. Y la razón, por persecuciones, por también una presión pagana, por cambios políticos y religiosos y por la conquista turca en esta región. La de Tiatira, ¿la recuerdan? En Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 28, se le hace esta promesa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia de Tiatira? Tampoco se conoce la fecha exacta de su desaparición, pero la historia muestra de que hubo factores de expansión con respecto al Islam a partir del siglo VII, y esto hizo que la iglesia cristiana entrara en un declive por el imperio bizantino, y provocaron entonces con estas situaciones la desaparición de las iglesias cristianas en este lugar. Una de ellas, esta iglesia de Tiatira. La de Sardis, si usted va a Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, encuentra que hay otra promesa para esta iglesia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero ¿qué pasa con esta iglesia? La historia también registra que su desaparición comenzó a muy temprana edad. Muy seguramente esta iglesia dejó de existir en la invasión persa en el siglo IV. Pero lo que sí es claro es que en el siglo XIV ya no había ningún rastro de comunidad cristiana en este lugar. Así desapareció Sardis. Filadelfia, la penúltima. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 nos registra la promesa para esta iglesia: al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué pasó con la iglesia de Filadelfia? Bueno, esta es, según los registros históricos, la última de estas 7 iglesias que desapareció. Y esta desaparición se cree que fue a mediados del siglo XIV, cuando finalmente dejó de existir por la conquista otomana, para quienes conocen un poco de la historia. Y nos hace falta una: la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 también presenta otra promesa para otra iglesia que estaba en el Asia Menor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algunos registros históricos señalan que esta iglesia desapareció completamente alrededor del siglo XI, cuando un guerrero asiático llamado Temur, o también conocido con el nombre de Temerlán, destruyó completamente la Odisea. Pero para este tiempo la presencia cristiana ya era mínima y prácticamente inexistente en esta ciudad. Estas son las realidades de 7 iglesias que no son muy diferentes a las nuestras. Si usted conoce el mensaje que es dado a cada una, creo que usted sabe que cada uno de estos mensajes podrían ser muy propios para nosotros. Pero la pregunta es, y no sé si usted notó el común denominador de lo que he hablado, no sé si usted notó que el común denominador de estas 7 iglesias es que todas desaparecieron. Eso es lo que usted quisiera a la vuelta de 10 años, si no está más en este lugar, y volviera. Algunos que han ido a Europa han tenido esta experiencia, que cuando han ido a los lugares donde se reunían las iglesias, en las cuales fue impulsada la reforma en esos países del norte de África, lo que hoy encontraron en esos lugares fueron museos, discotecas y hoteles.
y simplemente presentan estos lugares como algo histórico que muestra lo que fue, pero ya no lo que son. Pregunta, ¿eso es lo que usted quisiera para esta iglesia? Yo creo que usted y yo compartimos la misma idea. La idea es que esta iglesia permanezca, o por lo menos lo que depende de nosotros, que permanezca, que nuestro compromiso sea buscar claramente en un futuro, tanto cercano como mediano y a largo plazo, que seamos una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Y la manera de lograr esto es cuando cada uno de nosotros, cuando cada cristiano, usted que hoy me está escuchando en esta mañana, tiene como propósito también ser un cristiano que se somete plenamente al señorío de Cristo. Pero no solamente por ver una iglesia de tiempo y de años que pueda permanecer, sino porque es lo que usted necesita para su vida. Si usted no hace esto para su vida, fácilmente puede torcerse buscando y anhelando otro tipo de cosas que lo desviarán de vivir la vida correcta delante del Señor. Hablando de eso, hay algunas iglesias que tienen algunas visiones conocidas por algunos de ustedes. Permítanme solo mencionarlas. Hay una iglesia muy conocida en esta ciudad que se llama Bethesda. Y esa iglesia, dentro de algunas de las cosas que ha visionado, es reunir 1 millón de personas en un lugar. Mientras que esta iglesia tiene esa visión, reunir 1 millón de almas, nuestra visión como iglesia es ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Hay otra iglesia conocida como Centro Mundial de Avivamiento. Una de las cosas que ellos han planteado como visión para su iglesia, de pronto algunos dudan lo que estoy diciendo, puede buscar en las páginas de estas iglesias y encontrará esto. Una de las cosas que esta iglesia quiere al futuro es tener un terreno de dimensiones sin precedentes y un templo monumental para ser iglesia. Mientras eso, nosotros debemos querer tener como visión ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Una última, hay otra iglesia que tiene también mucho conocimiento en nuestra ciudad, su presencia. Y esta iglesia tiene como visión ser una comunidad que agrada a Dios, que transforma vidas y ejerce una influencia positiva en la sociedad. Y esto puede aparentemente ser muy atractivo, pero mientras que este tipo de iglesia se dedica a este tipo de visiones, nuestra visión como iglesia, y aunque eso no atraiga a muchos y no invite a muchos y no sea del placer de muchos, nuestra iglesia debe tener una sola visión: ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Que Cristo gobierne en este lugar, que Cristo gobierne las personas que hacen parte de este lugar, que cada uno de nosotros entienda que necesitamos a Cristo dirigiendo nuestra vida, llevando adelante el propósito de nuestra vida, nuestra misión y nuestra visión como cristianos. Si esto no es así y si esto no parte de la Escritura, tristemente el día de mañana estaremos posiblemente con la realidad de escuchar: apartaos delante de mí, nunca os conocí. ¿Sí? Así que entonces estas palabras de Pedro son palabras que nosotros debemos tener y abrazar como cristianos y como creyentes. Debemos tener claro que Cristo es la roca, y sobre Cristo, sobre esa inmensa roca, sobre esa roca de fundamento, esa roca no pequeña, es entonces de nuestra vida debe ser edificada, y hacia el futuro, hacia donde nosotros debemos caminar como iglesia. Quiero en esta mañana concluir diciéndoles esto con respecto al texto que estamos estudiando. En el texto aparece otra palabra muy importante, y esta palabra es edificaré. Edificaré. El Señor Jesús dice: sobre esta roca, o sea, sobre Él mismo,
que es el más grande fundamento, edificaré mi iglesia. Esta palabra edificaré es una palabra que transmite dos ideas. La primera, que la iglesia sería una invención de Cristo. Si todos conocemos el proceso del argumento bíblico, sabemos que esta es la primera vez donde la palabra iglesia aparece en las Escrituras. Aunque en el Antiguo Testamento hay otras palabras de donde se trae la palabra iglesia, como asamblea, en el Nuevo Testamento este es el primer lugar donde aparece la palabra iglesia. Y siendo este el primer lugar, lo que el Señor Jesús dice es: yo edificaré mi iglesia. Y lo está hablando como algo futuro. Es decir, la iglesia no existía en ese momento, pero existiría. Y cuando la iglesia exista, Cristo se encargaría de guiarla, Cristo se encargaría de proyectarla, Cristo se encargaría de llevarla adelante y de hacer que ella cumpliera el plan y propósito para el que fue creado. Y eso es lo que está haciendo hoy. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y caminar detrás de esto como una visión. Que Él sea quien gobierne y se enseñoree de esta iglesia. Esto comenzó a suceder a partir de Hechos capítulo 2. Creo muchos de ustedes conocen, y si no, sería para que cada uno revisara este texto, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Pero lo segundo que quiero enfatizar aquí es que cuando Él dice edificaré, está hablando de la soberanía de Él como arquitecto y constructor de la iglesia, mostrando que Él tiene el control sobre su origen, desarrollo y destino. ¿A dónde va a llegar la iglesia? ¿A dónde va a concluir la iglesia? Así que entonces vale la pena no confiar en nuestra propia visión. Nosotros no queremos mucha gente donde todas estas personas no estén sometidas al señorío de Cristo. No queremos un terreno enorme donde podamos tener la oportunidad de una mayor comodidad. No estamos buscando que nuestra sociedad de alguna manera se vea impactada por lo que somos como iglesia, aunque estas cosas no es que sean valiosas, lo son. Pero lo que realmente estamos buscando como iglesia es, y le pido que usted esté orando por eso, y le pido que usted esté comprometido en también caminar hacia eso, y le pido que usted se esfuerce siendo parte de una iglesia por esto: ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Esta es la tarea nuestra. Sobre esto debemos nosotros caminar. Así que quiero invitarle a que allí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a decir al Señor: llévanos en este camino y en este propósito. Que no perdamos de vista el que nuestra meta debe ser tu señorío sobre nosotros. Que tu plan es el que nos sometamos cada vez más a Cristo, y que cuando los años pasen, cuando las décadas pasen, y si en la voluntad del Señor está, los siglos pasen, esta iglesia se haya permanecido sobre el mismo propósito, misión y visión como iglesia. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias, Señor, a ti por lo que a la luz de tu palabra nosotros podemos hablar. Si era necesario saber quién era Cristo, también es necesario para nosotros saber quiénes somos como iglesia. Que, Señor, seamos agradecidos de que nos tienes en una iglesia que quiere esforzarse por cada día ser la iglesia que tú has determinado para ella. No nos creemos y no podemos hacerlo porque sería pecado, que somos la única iglesia correcta o que somos la mejor de todas las iglesias. Somos igual de pecadores que otras iglesias, pero te rogamos, Señor, que en medio de nuestra infidelidad, en medio, Señor, de lo que nosotros hacemos y que no es conforme a tu palabra y de lo cual debemos arrepentirnos y colocar esa mirada en Cristo Jesús, tengamos claro hacia dónde caminar como iglesia. Tengamos claro qué es lo que debemos hacer. Que no perdamos el tiempo haciendo cosas que no aprovechan para nuestro ser como iglesia, sino que cada día nos esforcemos por ser esa iglesia que tiene
a Cristo sentado en el trono de ella, gobernando y dirigiendo y aplicándose autoridad por medio de la Escritura. Que eso sea, Señor, entonces lo que persigamos como iglesia y lo que seamos como iglesia de aquí hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús oramos, dando gracias a ti y dando gloria y honra a tu nombre por siempre. Amén.